bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Soy la doctora Denise Peña, médico internista, y estamos aquí con la doctora Alejandra Gutiérrez Cobian. Ella es especialista en geriatría y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama sarcopenia, pero antes de eso quisiera hacer así como una pausa, nada más para anunciarles que la doctora organiza algo muy bonito que es la colecta de despensas para el adulto mayor. Y eso se va a hacer entre el 1 y el 18 de agosto de este año, o sea, ya. Entonces, quien quiera participar, quien guste algo de despensa, en especial cosas pues no perecederas, sí. Si quieren así como algo más exacto, ella siempre tiene como una lista, pero la pueden contactar con sus redes sociales o pueden traer la colecta de despensa aquí a la Clínica México, a farmacia. Sí, en farmacia. Perfecto. O en las oficinas de la Universidad de Medicina. Perfecto. Entonces, oficinas de la Universidad de Medicina de la UAC, Unidad Norte, sí. Y aquí en la Farmacia México de la Clínica México. Y se va a entregar, creo que el 23. El 30 de agosto. Ok, el 30 de agosto. El día 28 es el día del adulto mayor y hacemos la entrega el 30. Perfecto. Excelente. Ya tienes años haciendo esto, ¿no? Ya este es el 6º. Ay, wow, qué rápido. Sí. 6º año haciendo esto, qué bonito. Pues felicidades por esa iniciativa, me encanta. Y esperemos que haya participación. Bueno, muchas gracias por venir. Y entrando al tema de sarcopenia, creo que lo más próximo a la fuente de juventud que tenemos actualmente con evidencia es el ejercicio que a su vez pues nos da músculo. Entonces, para mí el músculo es eso, es vida, es juventud. Entonces, ¿qué sería sarcopenia? La sarcopenia es la disminución de esa masa muscular acompañada, como siempre, de una disminución en la fuerza, que eso es lo esencial, y que se acompaña de un desempeño físico pues bajo o un bajo rendimiento para ese paciente. Ok. Entonces sería la definición. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a sarcopenia? Si bien es más común en adultos mayores, la sarcopenia se puede presentar en múltiples pacientes, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal, pacientes diabéticos, pacientes que tienen algunas limitaciones físicas, o sea, discapacidades, también pueden llegar a tener más sarcopenia. Pacientes de bajos recursos que se puedan mover menos o que se limite su movilidad. También el hecho de vivir solo está como un factor social para la sarcopenia. Y pues bueno, en general nosotros llegamos a nuestro punto máximo de músculos a los 40 años. A partir de eso empieza a disminuir. Wow. Entonces es importante que la sarcopenia la empezamos a prevenir, o se empieza a prevenir a partir de que nacemos, ¿no? Exacto, no hasta cuando ya es muy evidente, como que ahí es más difícil. Y bueno, ¿y qué papel tiene la alimentación y el ejercicio en esta enfermedad? Sobre todo el ejercicio es clave, es el punto de apoyo. El ejercicio, se han hecho varios estudios, sobre todo ejercicios de calistenia o ejercicios cardiovasculares. La verdad es que no se ve una mejoría en cuanto a lo que es sarcopenia. Lo que sí nos ayuda son ejercicios de fuerza y de resistencia. Y son ejercicios de fuerza y resistencia que tenemos que hacer por lo menos 3 veces a la semana y que debemos de llegar a un máximo de un 70-80% de nuestra capacidad. O sea, debemos tener cargas progresivas. Obviamente esto va a depender para cada paciente. Como siempre se los digo, aquí es bien importante que todo adulto mayor, por lo menos de mi ámbito, haga ejercicio o haga actividad física, la que pueda. O sea, desde levantarse, el poderse mover, levantarse de una silla, eso es actividad física para ese paciente. Entonces debemos ir considerando las características de nuestro paciente para saber qué ejercicio le va a ayudar. Pero en general, el que está más demostrado es el ejercicio de fuerza y resistencia. Excelente. Con cargas progresivas. Sí, últimamente he visto que hay en mi fraccionamiento hay mujeres que están usando estos chalecos como de carga, como para cargar más peso y caminar. Pues eso también supongo que ayuda, pero no hay siento que lo más, como dices, lo más comprobado a lo mejor son sí levantamiento de pesas o a lo mejor ligas de resistencia
que realmente nos reten. Y pues como dijiste, no acostumbrarnos, o sea, porque ya a lo mejor nos gustó la rutina, nos gustó ese peso, ya estamos cómodos ahí y ya no estamos retando las fibras musculares, ¿no? Entonces sí tenemos que darle siempre un poquito más progresivo. Sí, el ejercicio cardiovascular siempre va a ser un buen acompañamiento, sobre todo para enfermedades cardiovasculares. Si nuestro paciente tiene diabetes, hipertensión, o sea, la actividad física tiene que realizarla, el cardiovascular. Pero estos ejercicios nos van a dar un extra para prevenir que perdamos músculo, que por el mismo envejecimiento tiende a pasar. De acuerdo. ¿Y qué estrategias podemos implementar nosotros como doctores como para detectar sarcopenia en el consultorio? Bueno, la sarcopenia en sí no hay un consenso de una definición sola, entonces, y su diagnóstico también es un poquito complicado por los métodos que utilizamos para medir la masa muscular. Pero nosotros como médicos, desde el médico primario puede ver, por ejemplo, al paciente que le cuesta más trabajo realizar actividades que antes no le costaban trabajo, al paciente que le cuesta el trabajo levantarse o movilizarse. Eso ya es un dato rojo para nosotros, una red flag. También el hecho de que nuestro paciente cada vez se canse más con actividades, el que diga me fatigo al hacer esta actividad cuando antes no lo hacía. Entonces esos son factores que nos pueden dar. Nosotros también debemos de ver a aquel paciente que no es capaz de hacer sus actividades básicas de la vida diaria o las instrumentadas, o sea, que no es capaz ya de salir. ¿Por qué no es capaz de salir? O sea, ¿hay alguna limitación física? Entonces debemos de buscarlo sobre todo en pacientes que tengan los factores de riesgo. Como les digo, puede ser cualquier limitación funcional que tengan previamente y en ellos son en los que debemos de incidir. Para hacer el diagnóstico, como tal, diagnóstico preciso, necesitaríamos medir, primero que nada, la fuerza, porque eso es lo fundamental. No, como tal, podemos tener una pérdida de la masa muscular, pero lo que nos va a tener mayor sobrevida, una mejor calidad de vida, es la fuerza que tenemos. Entonces, ahí la podemos medir con dinamómetros. Entonces, en nuestra práctica deberíamos de tener dinamómetros para medir la masa muscular. Fíjate que yo tengo uno, fue muy barato, o sea, es una inversión muy barata y me ayuda mucho en el consultorio, y les gusta mucho, fíjate, es de las pruebas que saco y los pacientes como que les gusta mucho e incluso a veces hacen medidas, toman medidas diferentes, modifican algo y la siguiente vez quieren como que volver a ver cómo quedó eso, ¿no? Y me gusta mucho porque le pones, digo, es algo muy sencillo y le pones la edad, el género y prácticamente lo que es como un instrumento que checa el agarre, o sea, nada más lo que checa es el grip, el agarre, la fuerza muscular de ahí, de presión de la mano, y ahí es donde ya te dice, no necesitas aprenderte una escala ni nada, me gustó que ahí nomás me dice low, normal o strength, o sea que sí, realmente sí tiene, ¿no? Entonces, y me ha sorprendido. Cosas que yo a veces a la vista digo, ay, no sé, le va a ir medio mal. Hoy resulta que le va súper bien a la señora y digo, wow. Entonces, como dices tú, o sea, no hay cómo medirlo. Sí, y bueno, ahí si no tuviéramos el dinamómetro, hay otras maneras también de hacerlo, que son más subjetivas. Por ejemplo, el test de velocidad, levántate y anda, que ponemos al paciente a caminar. Una velocidad menor de 1 segundo, metro sobre segundo, pues es baja. El que el paciente no se pueda levantar de la silla 5 veces seguidas o que lo haga en un tiempo, o sea, mayor de 20 segundos, perdón, también son cosas que nos pueden sugerir que hay una disminución en la fuerza. Entonces, ya teniendo que hay una disminución de la fuerza, tenemos una probable sarcopenia. De ahí debemos determinar si el paciente tiene un desempeño bajo o un bajo rendimiento para saber la severidad de esta sarcopenia. Si nuestro paciente tiene un desempeño bajo, pues bueno, ya se puede encasillar como una sarcopenia severa. De acuerdo. ¿Y qué opinas de usar también las máquinas estas de bioimpedancia? Pues son los métodos diagnósticos, pero la verdad es que precisamente por eso se está haciendo todavía este consenso, se acaban de reformular los criterios, sí, porque no son tan usables ni tampoco tan económicas. Se puede usar lo que es la bioimpedancia, la DEXA, hasta resonancia magnética. En algunos pacientes se usa ultrasonido o tomografía para medir la masa muscular. Sí. Pero sí no hay todavía un criterio o un estándar para estas pruebas, entonces tampoco son tan accesibles para la comunidad en general. Por eso nos basamos en las pruebas más subjetivas. De acuerdo, totalmente. ¿Y hay algún avance en las recomendaciones nuevas de las guías internacionales respecto a sarcopenia?
Bueno, ahí se está abriendo este panorama precisamente tratando de formar un consenso general para que esto nos ayude a tener una mejor epidemiología, o sea, para que el paciente se pueda hacer una incidencia real de cuánto es la sarcopenia. Actualmente creemos que es entre un 5 y un 10% en pacientes en casa, pero puede ser mayor en pacientes institucionalizados o pacientes en hospital. Entonces, sabemos que estos pacientes van a tener una progresión hacia la falla o que van a tener mayor riesgo de mortalidad, hospitalización, muchas cosas. Entonces, se está buscando tener como un consenso, eso es lo principal, un consenso para poder determinar cuándo tenemos sarcopenia y cuándo no, eso es lo primero. Lo siguiente es que se están haciendo estudios acerca, por ejemplo, de qué ejercicio es mejor. Se hicieron ejercicios de calistenia, ejercicios cardiovasculares, o sea, en ciertos grupos de pacientes y hasta el momento el que va ganando pues es el ejercicio de resistencia y ejercicio de fuerza. También se están haciendo unos nuevos estudios porque no hay un fármaco que diga, con este se detiene la sarcopenia. Entonces se están abriendo hacia los análogos de miostatina y los receptores de andrógenos, precisamente para tratar de ayudar a formar. Lo que pasa es que lo que es la sarcopenia va muy ligada a fragilidad y están muy unidas hacia muchos mecanismos fisiológicos, sobre todo hormonales, no solamente del envejecimiento. Entonces, por eso se estaba tratando de buscar un medicamento que nos pueda ayudar a detener esta falta o baja muscular. Sí, también preparándome para este tema leí sobre las caídas, ¿no? O sea, como que, o sea, está muy relacionado entre peor tengas tu sarcopenia, más vas a darte cuenta porque vas a empezar a tener caídas. Uh-huh. Sí, es un factor, de hecho, de riesgo y es un síntoma de la enfermedad. El paciente que tiene caídas debes de identificar si tiene sarcopenia. Y además, si ese paciente llega a estar fracturado y en hospital, va a tener un desenlace pues, más pobre que un paciente que sea robusto, ¿no? Sí. Hablando de fragilidad. Hablando de hospitalización, estaba viendo, bueno, la hospitalización es muy curiosa porque junta muchas cosas que mencionaste, como que no se están moviendo tanto, que ciertas enfermedades pues te ponen como en el metabolismo más rápido. Entonces leí una estadística que era que más o menos en una semana de estancia hospitalaria puedes llegar a perder 1 kilo de puro músculo. Se cree que aproximadamente entre 1 y 3% de tu masa muscular se puede perder por día. Y wow. De lo que es fuerza también aproximadamente del 1 al 3% por día. Entonces, muchas veces si nuestro paciente está en total reposo, pues va a ser difícil que con una semana en total reposo lo vamos a recuperar en 6 meses o 1 año. Wow. Y esto aplica en todo, o sea, hospital o en casa, ¿verdad? Si están en casa, pero total reposo, pues lo van a perder. Antes se creía que el reposo era la cura, ¿no? Se creía que el paciente que mantenía reposo sabía que se iba a curar más rápido y ahora sabemos que no, que mientras más rápido movamos a ese paciente, menor riesgos tiene y menor prevalencia o que menor mortalidad vaya a tener. De acuerdo, pues muchas gracias. Ya por último, algo que me han preguntado, antier me preguntaron varios pacientes, es ¿qué opinas sobre el uso de creatina como suplemento? Se están haciendo estudios, todavía no están concluyentes, pero parece que pudieran ser un buen beneficio para adultos mayores la creatina, siempre y cuando la función renal esté normal. O sea, tendríamos que estar viendo. También acerca de la proteína, que es también una de las que más se usa. Sí. La proteína generalmente nosotros debemos de estar consumiendo, siendo un adulto mayor, arriba de 1.2 gramos por kilo. Esto definitivamente va a depender de nuestro estado de salud. Uh-huh. Pero en pacientes es bien importante que cuando tengamos un paciente hospitalario o con cierto grado de estrés me refiero a que está inmóvil, al paciente que tiene ciertas características. Exacto. Algo. Tenemos que incrementar nuestro consumo de proteínas de 1.5 hasta 2 gramos de proteína. Entonces, ahí sí pudiéramos usar suplementos proteicos o que nos ayuden a incrementar si es que no estamos llegando a las dosis adecuadas de proteína. También nos habla del uso de vitamina D, que decía mucho de que vitamina D para todo, ¿no? Se puso de moda de repente. Sí, los mismos siguen siendo los mismos criterios. Si el paciente tiene deficiencia de vitamina D, damos vitamina D. Si no, realmente los resultados son los mismos en pacientes con sarcopenia. O sea, no hay una mejoría de la masa muscular si nosotros nos ponemos a dar si no hay necesidad. Excelente. Pues me queda claro que hacer ejercicio
es una necesidad completa del ser humano. Entonces, en cualquier etapa que estemos, creo que es una necesidad, no es algo así opcional. No, es algo que pide tu cuerpo, definitivamente. Es algo que comparamos pacientes adultos mayores que realizan actividad física y aquel que es sedentario, y seguramente sus enfermedades van a estar mucho peor controladas. Los pacientes que son sedentarios, su masa muscular seguramente va a estar más bajo. De acuerdo, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor sarcopenia, que muchas veces sí se va subdiagnosticado, en especial quienes no nos dedicamos tanto a geriatría, como que a veces no lo pensamos tanto. Entonces, y es algo tan importante que impacta mucho en todas sus otras comorbilidades, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, ya saben, de la colecta, cualquier cosa de despensa no perecedera, se les agradecería muchísimo. Y pues bueno, recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.